Now you already know that our subject tonight is not studying a specific book of the Bible, Bueno, ya como ustedes saben, esta noche no vamos a estudiar un libro específico de la Biblia, but it is studying how to prepare sermons, sino vamos a estudiar cómo preparar sermones. how we want to become those that can, with excellence and clarity, bring the Word of God to many people. Sino vamos a aprender cómo convertirnos en personas que con excelencia pueden transmitir a otros la palabra de Dios. I have a question for you before we start. Tengo una pregunta antes de empezar. How many of you are already teachers or preachers of the Word of God? ¿Cuántos de ustedes actualmente son predicadores o maestros de la palabra de Dios? ¿Podrían levantar su mano, por favor? Okay, if you have taught a message over 20 minutes or preached in the last 3 months, raise your hand. Si han compartido un mensaje por lo menos 20 minutos o han enseñado en los últimos meses, levanten su mano. Okay, so there are many of you who have already been practicing, have already been developing your ministry for years. Bueno, tenemos varios que ya han estado practicando y desarrollando su ministerio por varios años. But it's true that we can continue to develop our ministries until the end of our life when we meet the Lord Jesus. Pero también es cierto que debemos continuar desarrollando nuestro ministerio hasta que el Señor venga por nosotros. And whether you are just preparing to be a preacher or you have been a preacher or teacher for many years. Ya sea que usted se esté preparando para ser un maestro o que ya haya sido maestro por varios años. I believe there is much that you can receive during your class these next 4 nights. Yo creo que hay mucho que usted va a poder recibir durante las clases estas 4 noches. Now our topic is broken into 3 sections, 3 parts. Nuestro tema lo hemos dividido en 3 partes. The first part is how we can receive a message that we are to teach or preach. La primera parte es cómo podemos recibir el mensaje que vamos a predicar o que vamos a enseñar. Then part 2 is how we can develop that message and make it coherent and full of impact. La segunda parte es cómo vamos a desarrollar el mensaje para que sea coherente y que lo podamos transmitir bien. But then part 3, we will look at how to communicate our message. Y en la parte 3 vamos a aprender cómo comunicar el mensaje. Once you have a message, you need to learn how to be able to effectively impart it into the hearts and minds of your listeners. Porque cuando uno ya tiene el mensaje, uno tiene que poder transmitirlo efectivamente a la mente y al corazón de las personas que escuchan. So first we want to look at the simple foundations of how each preacher or teacher needs to prepare their life. Bueno, entonces primero vamos a ver los fundamentos que debe tener en cuenta un maestro o un predicador respecto a su vida para poder predicar. And so if you look on the top of our notes, number 1, part A preacher must be called and sent by God. Así que en sus notas, el folleto que les entregaron cuando entraron a este lugar, vemos el número 1, que es la preparación del predicador, el inciso A. Un predicador debe ser llamado y enviado por Dios. Let's read about this in Romans chapter 10, verse 15. Vamos a leer al respecto en Romanos 10:15. No. Okay. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? How about start at verse 14 and 15? Okay. Empecemos en el versículo 14. Chapter 10, verse 14 and 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. While God wants to bring his words to the hearts and minds of every person in the world, Dios quiere poner su palabra en el corazón y en la mente de todas las personas en el mundo. yet God has not chosen to write his message in the stars.
Sin embargo, Dios no ha escogido escribir su mensaje en las estrellas. He doesn't commission the angels to go around and preach to every man. Él no ha comisionado a los ángeles para que vayan y le prediquen a las personas. But he has committed to the church, to us Christians, the responsibility of spreading his word. Sino que nos ha entregado a nosotros, a la iglesia, la comisión de ir y predicar su palabra. That is the great commission of the church, our marching orders. Y esa es la gran comisión de la iglesia. Esas son las órdenes que el Señor nos ha dado. That the gospel will be preached in all the world for a witness, and then the Lord Jesus will return. Que el evangelio sea predicado en todo el mundo y entonces va a venir el Señor. But if we are going to bring God's word, we need to have his commissioning, his authority. Pero si nosotros vamos a entregar la palabra de Dios, es el Señor quien nos tiene que comisionar para hacerlo. If we speak our own words, we only have our own human authority. Si nosotros hablamos nuestras propias palabras, entonces solo vamos a tener nuestra autoridad, Which is very weak and small. la cual es muy débil y pequeña. But if we are appointed to speak God's words, Pero si el Señor nos manda a que hablemos sus palabras, if he has appointed us to be ambassadors for Christ, si Él nos ha designado para que seamos embajadores de Cristo, we do not go in our own strength and wisdom. entonces no vamos a ir con nuestras fuerzas o con nuestra sabiduría. We go with authority from heaven. Vamos a ir con la autoridad del cielo. We have a commission appointed by the Most High. Vamos a ser comisionados por el Altísimo. And so let us read 2 Corinthians 5:20. Vamos a leer ahora 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. God wants to plead through us. Dios quiere rogar por medio de nosotros. God wants to use your words and his spirit through your heart Dios quiere usar tus palabras por medio de su espíritu a través de tu corazón, to declare his word with authority that can pierce people's hearts and minds. para que declares su palabra con autoridad y que esa palabra entre al corazón y a la mente de las personas. And let's read John chapter 20 verse 21. Leamos también Juan 20 y 21. The words of our Lord Jesus and his resurrection appearance to his disciples. Las palabras del Señor Jesús cuando resucitó y se le apareció a sus discípulos. Jesús entonces, que lo recibe cuando es llamado, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. God the Father sent Christ to the earth to be the Word made flesh. Dios Padre envió a su Hijo para que su palabra se hiciera carne, To reveal the Word of God for all men. para revelar la palabra de Dios a todos los hombres. But just as God the Father sent Christ, God the Father now wants to send us. Pero así como Dios Padre envió a Cristo, ahora Él nos quiere enviar a nosotros. And we need to understand that calling from God. Y necesitamos entender ese llamado de Dios, That every Christian is to be salt and light in this world. que todos los cristianos debemos ser sal y luz en este mundo. And yet God will also give a special ordination to many that they are to become teachers and preachers of his word. Y también el Señor quiere darles una comisión especial a algunas personas para que sean maestros y predicadores de su palabra. And sometimes we understand God's call when we have a mighty meeting from God. Y a veces entendemos cuál es ese llamado de Dios para nuestra vida cuando tenemos esos encuentros poderosos con Él. Moses heard that he was going to be sent by God at the burning bush. Moisés escuchó que Dios lo iba a enviar y él estaba allí frente a la zarza ardiente. Isaiah saw the throne of God high and lifted up in the temple. Isaías vio el trono de Dios alto y sublime allí en el templo. And he heard the words of God calling, who will go for us? Who will we send? Y él escuchó las palabras del Señor en la pregunta, ¿a quién enviaremos?
Jeremiah, as a teenager, had the word of the Lord come to him, Jeremías, siendo un jovencito, escuchó la palabra de Dios. where the Lord said, "Before you were born, I had appointed you." Cuando el Señor le dijo, antes de que nacieras, yo ya te había llamado. You are to become a prophet to the nations. Tú serás profeta a las naciones. These were mighty meetings with God that equipped these great men to go with authority from the Lord. Estos hombres tuvieron esos encuentros poderosos con Dios, que fue lo que los equipó para llevar el mensaje que Dios les había dado. And I've heard people tell me, "Oh, I had a dream, and in the dream, I saw many people going to hell." Y hay personas que me han dicho, ay, tuve un sueño y en este sueño vi que muchas personas estaban yendo al infierno. And a burden began to grow in their heart that they were to preach the gospel. Y de esta manera ellos recibieron esa carga en su corazón para predicar el evangelio. So some people can have dreams and visions or receive prophecies from God. Hay personas que tienen sueños, que tienen visiones o que reciben profecías de parte de Dios. But many times it is much more simple than that. Pero muchas veces el asunto es mucho más simple. That just as a tiny seed planted in good ground can grow up to become mighty, large and mighty, Así como una pequeña semilla que se siembra en el corazón puede crecer y convertirse en un árbol grande y poderoso. so there are times that God just begins to plant little seeds in our hearts and minds. De la misma manera, el Señor a veces comienza a poner esas semillitas en nuestro corazón o en nuestra mente. That maybe I could learn to teach or preach. Esa semillita de, puede ser que yo aprenda a enseñar o a predicar. Maybe God can use me. Tal vez Dios me puede usar a mí también para hacerlo. And so whether the call of God comes very slow and gently growing in our life, Así que ya sea que el llamado de Dios venga a nuestra vida en una forma suave que poco a poco nos va guiando, or whether it begins with a mighty meeting with God, o que comience con un encuentro poderoso con Dios, what is important is that we all gain a conviction in our heart lo importante es que tengamos esa convicción en nuestro corazón, that God wants us to share His words, que es Dios quien quiere que compartamos sus palabras, that God can use you and me to bring the words of God to the people of this world. que Dios quiere que tú y yo entreguemos su palabra a las personas en este mundo. A wonderful, great privilege from God. Y ese es un privilegio maravilloso que el Señor nos da. There was a time when a presidential election had just had the votes counted in the United States, En una ocasión hubo elecciones presidenciales y se habían contado los votos. and a man named Lyndon Baines Johnson had just won the election and would become the next president. Y un hombre llamado Lyndon Johnson había ganado las elecciones y se había convertido en el presidente de Estados Unidos. But between the voting for the election and the installment of an American president, there is a period of 2 or 3 months. Pero desde el momento en que un presidente gana las elecciones hasta que es nombrado presidente y hace la juramentación en los Estados Unidos, pasan más o menos unos 3 meses. So that the president-elect can prepare his cabinet and leaders that will join him in leading the nation. Para que el presidente electo pueda preparar a su equipo, a su gabinete, que lo va a apoyar mientras sea presidente. And just after L.B. Johnson realized he was going to be the next president in just a few months, Y justo antes de que L.B. Johnson se diera cuenta de que iba a ser el presidente de los Estados Unidos y en pocos meses lo iban a juramentar, the first person he called on the phone was Billy Graham, the famous evangelist. la primera persona a quien él llamó por teléfono fue a Billy Graham, un gran evangelista. And he said to Billy, Y le dijo a Billy, "Billy, I'm going to be the next president, Billy, yo voy a ser el próximo presidente and I want my government to be the best government. y quiero que mi gobierno sea el mejor. You are the best man that I know, Y tú eres la mejor persona que yo conozco. and so you're the first person I have called. Así que por eso eres el primero al que estoy llamando. I want to invite you to become a part of my government to help me."
Y quiero invitarte para que formes parte de mi gobierno y que me ayudes. You have first pick any position in the government you want. Name it and it's yours. Tú tienes la primera opción. Tú puedes escoger cualquier puesto en mi gobierno que yo te lo voy a dar. You want to be a member of my cabinet? It's yours. ¿Quieres ser miembro de mi gabinete? Pues lo puedes ser. If you want to be an ambassador to any nation, Si quieres ser embajador en cualquier país the U.S. ambassador to the UN or to Israel, o embajador en las Naciones Unidas o en Israel, donde sea, just take your pick and tell me. tú escoge y solo me dices qué quieres. And Billy Graham replied back to the president-elect, Y Billy Graham le contestó al presidente: Sir, thank you for your trust and this gracious offer you have given me. Señor, muchísimas gracias por la confianza y por este gran ofrecimiento que me está haciendo, But I cannot become an ambassador for the United States of America pero yo no puedo ser embajador de los Estados Unidos de América, because I already have a full-time job being an ambassador for Jesus Christ. porque yo ya tengo un trabajo de tiempo completo siendo embajador del Señor Jesucristo. Hallelujah. Amén. And we need to understand what a great privilege it is when God calls us to share His word. Y debemos entender este gran privilegio que tenemos cuando el Señor nos llama para que compartamos su palabra. When God calls us and begins to make it clear that He wants to use you and me in declaring His words. Cuando el Señor nos llama y nos deja claro que quiere que tú y yo seamos los que transmitan su palabra. But before we can be called and sent of God, God has to prepare our life. Pero antes de que el Señor nos llame y nos envíe, Él tiene que preparar nuestra vida. And we can understand this as we study from Ezra chapter 7 verse 10. Y esto lo podemos entender cuando leemos en Esdras 7:10. Where we read about the preparation that Ezra had to become a great preacher. Donde leemos acerca de la preparación que tuvo Esdras para convertirse en un gran predicador. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Here it says that Ezra firstly prepared his heart. Lo primero que dice aquí es que Esdras preparó su corazón. That must be the beginning of all of our preparations if we are to bring the word of God to others. Y allí debemos comenzar con nuestro equipamiento si queremos predicar la palabra de Dios. Because only if we have a pure heart will we become a pure messenger for God. Porque la única forma de que seamos mensajeros que transmiten un mensaje puro de parte de Dios, un mensaje limpio, es si nosotros estamos limpios. Only as we gain a pure heart will we be able to understand correct doctrine. Solo si nuestro corazón es puro y limpio, vamos a poder comprender la verdadera doctrina. Because the foundation of understanding correct biblical doctrine Porque el fundamento para que entendamos bien la doctrina is not dependent upon your IQ or your intelligence level. no depende de nuestro consciente intelectual o de cuán habilidosos seamos. The foundation of your being able to understand correct doctrine is if you have a pure, prepared heart. El fundamento para comprender la doctrina y tener una sana doctrina es que nuestro corazón esté limpio y puro. And so let us read what our Lord Jesus said about this in John chapter 17. Así que leamos lo que el Señor Jesús dijo acerca John de 7. esto. En Juan 7, Where he was challenged. By what authority do you speak your words? cuando a él le pusieron el reto y le dijeron, ¿y tú con qué autoridad estás hablando? And let's read what our Lord Jesus said in John 7, verse 17. Y leamos lo que el Señor Jesús respondió en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. He said that if anyone decides, determines to do the will of God, Él dice, si alguien se ha propuesto hacer la voluntad de Dios, then he will know in his heart
if the doctrine Christ spoke was only human or if it was from God. Iba a conocer si la doctrina que Cristo estaba predicando era humana o verdaderamente procedía de Dios. Because God wants to speak to and guide his children. Porque Dios sí quiere hablarle a sus hijos y quiere guiar a sus hijos. God wants to teach us the truth. Él quiere enseñarnos la verdad. If we want to eat the bread of life, he will not give us a stone. Si nosotros queremos comer el pan de vida, Él no nos va a dar una piedra. If we, with a sincere heart, want to know the will of God, he will not allow us into deception. Si nosotros con un corazón sincero queremos saber cuál es la voluntad de Dios, Él no va a permitir que seamos engañados con una doctrina falsa. But what leads many people into wrong doctrine is the crookedness in their own heart. Sin embargo, lo que lleva a muchas personas a recibir y aceptar doctrina falsa es que su propio corazón está torcido. And so we can read in Psalm 125, verse 5. Así que en el Salmo 125:5 podemos leer. Psalm 125 and verse 5. Salmo 125:5. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. It says that if a person wants to turn to their own crooked ways, Dice aquí que si una persona quiere apartarse y hacer iniquidad o hacer lo suyo torcido, then God will lead them away with the workers of iniquity. entonces Dios los va a hacer que se aparten siguiendo a los que hacen iniquidad. If a person wants to turn in the wrong direction, then God will allow it and even purify the church by guiding it. Pero si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor lo va a guiar y lo va a llevar a la iglesia para que la guíe. And a person can say, oh, God told me to go back to the Roman Catholic Church. Y una persona puede decir, es que el Señor me dijo que yo regresara a la iglesia católica romana. Oh, God told me it's okay to take these illegal drugs. O puede decir, Dios me dijo que estaba bien, que yo podía tomar estas drogas que son ilegales. Oh, God is love. He told me I could have 3 wives. Pero, y también puede decir, Dios es amor, y Él me dijo que yo podía tener 3 esposas. Está bien. If we have something crooked in our heart, then we will hear or think that we hear God allow us to follow those crooked ways. Si nuestro corazón es perverso, entonces nosotros vamos a creer que estamos escuchando al Señor y que está bien que sigamos caminos perversos. But our Lord said in John 7:17, Pero, ¿qué fue lo que dijo el Señor en Juan 7:17? if we want to do the will of God, then God will teach us what his will is. Que si queremos hacer la voluntad de Dios, entonces Él nos va a enseñar cuál es la verdadera doctrina. So if we begin by preparing our heart to seek God and follow him fully, Así que si nosotros comenzamos preparando nuestro corazón para seguir al Señor completamente, then God will be able to lead us into more and more accurate, full truth. entonces el Señor va a poder llevarnos para que cada vez más para que poco a poco tengamos una revelación mayor de su verdad. Remember, it does not say that the first thing Ezra did was be very intense in his studying. Recordemos que acabamos de leer en Esdras que lo primero que él hizo no fue ponerse a estudiar diligentemente. No, the foundation for understanding the Word of God does not begin in our mind and intelligence. El fundamento para entender la palabra de Dios no comienza con nuestra mente y nuestro intelecto. It must begin in our heart, our having a pure spirit. Debe comenzar en nuestro corazón cuando tenemos un espíritu puro. We can remember in the times of Jesus, Podemos recordar que en tiempos de Jesús, the doctors of the law argued with him.
Los doctores de la ley se ponían a discutir con él. Men in the Sanhedrin had to study and memorize the first 5 books of the Bible. Los miembros del Sanedrín tenían que estudiar y memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. How many of us have memorized and can quote the first 5 books of the Bible? ¿Cuántos de nosotros hemos memorizado y podemos citar de memoria los 5 primeros libros de la Biblia? Por favor. Anyone? ¿Alguien aquí? Has anyone memorized all of the words of the first book of the Bible, Genesis? Ok, ¿alguien se ha aprendido de memoria todo lo que dice el primer libro de la Biblia, Génesis? No? Okay, Creo que how no. many of us have memorized the first chapter of the Bible word for word? ¿Cuántos aquí nos hemos aprendido el primer capítulo de la Biblia de memoria? No? Creo que no. Have any of us memorized the first verse of the first chapter of Genesis? ¿Alguien se ha memorizado el primer versículo del primer libro de la Biblia de Génesis? In the beginning, God created. It's only about 8 words. I don't know the Spanish. Son como 8 palabras nada más. Yo no me los sé en español, solo en inglés. En el principio creó Dios But the, los cielos y la tierra. the Sanhedrin were very smart and highly educated in the Word of God. Pero los miembros del Sanedrín eran sumamente inteligentes y conocían toda la palabra de Dios, se la sabían de memoria. They knew the original Hebrew of the Bible. That's what they spoke. Ellos sabían el hebreo original de la Biblia porque ese era su idioma. They were the great learned doctors of the laws of God. Ellos eran los doctores de la ley de Dios, los grandes doctores. And most of them voted to crucify Jesus Christ. Y la mayoría de ellos votaron a favor de que crucificaran al Señor Jesucristo. Do we understand that? ¿Entendemos esto? Their problem was not a lack of intelligence. El problema de ellos no era falta de inteligencia. Their problem was not a lack of study. Su problema no era que no habían estudiado lo suficiente. Their problem was a lack of prepared hearts. Su problema era que sus corazones no estaban preparados. The Bible records that Pontius Pilate discerned that they wanted Jesus killed because of jealousy and envy. Poncio Pilato discernió que ellos querían que mataran a Jesús porque ellos le tenían envidia en su corazón. They did not have prepared hearts, and so they did not understand correct doctrine or even understand when their Messiah was standing before them. Ellos no tenían un corazón preparado, por eso no pudieron reconocer a Jesús, no pudieron reconocer al Mesías cuando su Mesías llegó. So we need to firstly and always major on seeking to have pure hearts before God. Así que debemos comenzar y siempre continuar, nos debemos especializar en tener un corazón puro para el Señor. That by God's grace we seek to root out every evil desire that could grow in our hearts. Que por la gracia de Dios podamos arrancar de raíz cualquier deseo impuro que quiera brotar en nuestro corazón. That the garden of our hearts will be filled with the fruit of love, joy, peace, patience, long suffering. Que el jardín, el huerto de nuestro corazón sea siempre fructífero en amor, paz, paciencia, longanimidad, bondad. That we ask God to help us to overcome any jealousy or anger or lust or greed. Que le pidamos al Señor que nos dé su gracia para que podamos vencer cualquier sentimiento, celos, envidia, odio, rencor. The first thing Ezra did was he prepared his heart. Lo primero que Esdras hizo fue preparar su corazón. And let's see what he then went on to develop in Ezra 7:10. Y observemos qué fue lo que él hizo después de preparar su corazón. It says that Ezra prepared his heart to seek the law of the Lord. Is that close in Spanish? Inquire of the law. Okay, yes. Sí, lo segundo que hizo Esdras, aquí en Esdras 7:10, es, primero preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. As he prepared his heart,
It was for the purpose of seeking to understand the Word of God. Él preparó su corazón con el propósito de inquirir o de entender la ley de Jehová. And so, after we seek to have God purify our heart, then we do need to study and develop our minds. Así que después de buscar al Señor para que Él prepare nuestro corazón y lo limpie, debemos entonces estudiar diligentemente la Let's- palabra de Dios. Let's read what the Apostle Paul said to his spiritual son Timothy. Leamos lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual, a Timoteo, In 2 Timothy 2, verse 15. en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. He said that he was to be diligent in studying so that he would not need to ever be ashamed as he explained the Word of God. Le dice que tenía que prepararse con diligencia, tenía que estudiar para que nunca se tuviera que avergonzar cuando compartiera la palabra de Dios. If we don't study properly, we can believe wrong or unbalanced things. Porque si no estudiamos apropiadamente, podemos creer cosas que están mal o que están desequilibradas. And someone could perhaps argue or debate with us and show us our error, and we will be ashamed that we have not properly taught God's Word. Y puede ser que alguien se ponga a debatir con nosotros de que lo que estamos predicando no está bien y entonces sea evidente de que no hemos estudiado y que no conocemos bien la palabra. So as we prepare our heart to be pure, it is so that we can study and learn the pure Word of God. Así que preparar nuestro corazón es para que estemos listos para estudiar e inquirir la palabra de Dios. As Paul also taught in Romans chapter 12, verse 2. Como enseñó también Pablo en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. If we study the Word of God with an increasingly pure heart, Si estudiamos la palabra de Dios con un corazón que constantemente se está purificando, the Spirit of God will transform the thinking in our minds. el Espíritu de Dios va a transformar nuestra forma de pensar. We will be able to understand the will of God clearer and clearer. Vamos a poder entender la voluntad de Dios cada vez con más claridad. And so, number one, we must seek greater purity of heart. Así que, en primer lugar, debemos procurar que nuestro corazón esté cada vez más puro. And then, number two, we need to diligently study the Word of God. Y número 2, debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. But we can continue on in Ezra 7:10 to see the further preparation of Ezra. Pero podemos continuar analizando Esdras 7:10 y ver qué es lo siguiente que debemos hacer. Inquirir en la ley de Jehová para cumplirla. Okay, he studied the Word of God so that he could be a doer of the Word of God. Entonces, Esdras estudió la palabra de Jehová para poder obedecerla, para poder cumplirla. The first accomplishment of our understanding correct doctrine is that we follow it before we teach others. Lo primero que obtenemos cuando estudiamos la palabra de Dios es que nosotros podemos obedecerla antes de enseñarla a otros. As James said, we need to be doers of the Word and not just hearers. Como dijo Santiago, nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Because if you know the truth of the Word of God and you will not put it into action, Porque si tú conoces la palabra de Dios, pero no la pones en acción, then instead of you being led into brighter and brighter light and truth, en vez de que seas guiado cada vez más a tener más luz de la verdad,
If we won't follow the light that we know, then we will slowly turn aside into darkness and wrong doctrine. Si no seguimos la luz que tenemos, poco a poco nos vamos a desviar y vamos a apartarnos hacia la oscuridad. Jesus said to him who knows much, he will have greater responsibility. Porque Jesús dijo que al que se le da, se le va a pedir más responsabilidad. That we must follow what we know is true. Por eso nosotros debemos seguir y obedecer lo que sabemos que es verdadero. When I was in Bible school back in the 1970s, En los años 70, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, there was a young lady from my hometown that also went to the Bible school and graduated and studied the same years I did. había una jovencita que era de la ciudad donde yo era, que también fue a estudiar y se graduó junto conmigo. She learned the Word of God well in her years of study at that Bible school. Y mientras estuvo en el Instituto Bíblico, ella aprendió muy bien la palabra de Dios. But after she graduated and left the school Pero después de que se graduó y dejó el instituto and became married, y se casó, had children, tuvo hijos, then she found new pressures upon her life that she had not had before. vinieron nuevas presiones a su vida que antes no las tenía. And she found that she was lacking grace to handle the pressures in her life. Y se dio cuenta de que ya no tenía la gracia que necesitaba para manejar estas presiones que ahora tenía en su vida. Her mother and father had been divorced many years before. Sus papás se habían divorciado varios años antes. They had not learned how to handle the pressures of marriage correctly. Ellos no habían aprendido a manejar la presión de un matrimonio correctamente. And those same weaknesses were in her life. Y esas mismas debilidades estaban en la vida de ella. And although she married a godly Christian, Y aunque se casó con un cristiano, un buen She- cristiano, she failed of the grace of God in the pressures of her married life. ella ya no tuvo la gracia, ya no pudo recibir la gracia de Dios para aplicarla en sus presiones como mujer casada, And she walked away from her husband and her children. y se apartó y dejó a su esposo y a sus hijos. Years later, when I was visiting my hometown, she came over to see my wife and I. Años después, cuando yo regresé al lugar donde yo había vivido con mi esposa, She remembered us from many years before in Bible school. entonces la visitamos, ella se acordaba de nosotros cuando habíamos estado en el Instituto Bíblico. So she wanted to talk about good memories she had from those very past years. Y ella quería platicar de todos los lindos recuerdos de esa época estudiando. But she came with her boyfriend that she lived with, Pero vino a visitarnos con su novio con el que estaba viviendo en ese momento. and I was not interested in just talking about all of the good memories we had from the past. Y yo no estaba interesado en platicar de los lindos recuerdos del pasado. I would find ways to bring into the conversation scriptures. Yo buscaba todo el tiempo momentos para meter la Biblia, la palabra en nuestra conversación. Like where Paul said that adulterers will not enter the kingdom of heaven. De cuando Pablo dijo que los adúlteros no iban a entrar al reino de los cielos. And so as I started quoting scriptures about adultery and sin to her, Así que conforme yo estaba citándole todos estos versículos acerca del adulterio y del pecado, she said to me, "You know, Brother Norman, ella me dijo, ¿sabes, hermano Norman? every morning when my boyfriend Greg and I wake up, Todas las mañanas cuando mi novio Greg y yo nos despertamos, we pray and read the Bible together. nosotros oramos y juntos leemos la Biblia. And when we read the Bible, we understand a lot of things. Y cuando leemos la Biblia entendemos muchas cosas. But those scriptures you're mentioning, Pero esos versículos que usted está mencionando, we just can't understand them. no los podemos entender. What is there that is logically difficult to understand that adulterers will not go to heaven? ¿Y qué tiene de difícil entender donde dice los adúlteros no entrarán al reino de los cielos? No es difícil.
It is not a difficulty of the mind, it is the difficulty of the heart. La dificultad no está en el entendimiento de la mente, la dificultad está en el corazón. And so when we hear and understand the Word of God, then we need to become doers of the Word of God. Así que cuando nosotros escuchamos y entendemos la palabra de Dios, debemos convertirnos en hacedores de la palabra. We have the example in the Bible of a father and son that explain this very clearly. Tenemos un ejemplo en la Biblia de un padre y un hijo que explicaron esto en la Biblia. That it's not just enough to know the Word of God, but that we have to do the Word of God. Que no es suficiente con saber la palabra de Dios, sino que debemos hacerla. There are great preachers and teachers that know the Word of God and can teach so well. Hay grandes predicadores y maestros que conocen la palabra y que la pueden predicar muy bien, But they're not practicing what they preach. pero no practican lo que predican. And let's look at the example in the Bible of how Solomon was a man of great wisdom, but he did not practice what he preached. Y veamos el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de Salomón, como él era alguien que sabía la palabra, pero no la practicaba. In Deuteronomy 17, verses 14 through 20, the scriptures make it clear what are the laws for the kings. En Deuteronomio 17, del 14 al 20, el Señor deja muy claro cuáles eran las leyes que debían seguir los reyes. And they are given clear commands about what a king should not do. Y también la orden de todo lo que un rey no debía hacer también estaba muy, muy clara. They are told that the kings should not greatly multiply wives. Dice allí que el rey no debía multiplicar esposas, Solomon ended up with 1,000. pero Salomón terminó con 1000 esposas. They were told they should not greatly multiply gold. También la orden está ahí en Deuteronomio que no debían tener mucho oro. Solomon became the wealthiest person in the world. Y Salomón se convirtió en el hombre más rico de toda la tierra. Josephus, the ancient Jewish historian, wrote a story about the wealth of his kingdom. Josefo, el historiador judío, escribió acerca de toda la riqueza de Salomón. That he had all of the chariot drivers in Jerusalem grow their hair long. Que los que guiaban las carrozas en Jerusalén, los que las guiaban, se dejaban el pelo largo. And before the king's chariots would ride through the city, all of the charioteers would sprinkle gold flakes all through their hair. Y antes de que estas carrozas desfilaran por Jerusalén, les echaban en su cabello, les echaban polvo de oro. So as they would ride through the streets of Jerusalem, there would be a trail of gold dust left behind them on the roads. Para que conforme ellos pasaran por las calles de Jerusalén en las carrozas, el oro que tenían en el cabello quedara como una estela detrás de ellos. But the kings were warned not to do that, not to greatly multiply gold. Pero el Señor ya le había advertido a los reyes que ellos no debían tener mucha riqueza. And every one of the laws of the king that were written by Moses, Solomon disobeyed. Y todas las leyes de que Dios le dio a Moisés y que para que escribiera acerca de los reyes, Salomón las desobedeció todas. Solomon also wrote God's words with great wisdom in his writings. Y Salomón mismo escribió las palabras de Dios en sus escritos, mucha sabiduría. He told others to be aware of the dangers of strange women, but he did not follow his own warnings. Él les dijo a todos, les advirtió a todas las personas del peligro de seguir la mujer extraña. Sin embargo, él hizo lo mismo. He warned others about the dangers of drinking. Él les advirtió a otras personas acerca de los peligros de beber bebidas alcohólicas. But in Ecclesiastes 2, he talked about how he experimented much with getting drunk. Pero en Eclesiastés 2 dice él claramente todo lo que él vivió cuando tomó de más. And so, as Solomon did not practice what he preached, Así que, así como Salomón no practicó lo que él predicó, as he considered himself too great to have to follow all of the ways of God, porque él pensaba que él era demasiado grande e importante como para tener él que seguir
las órdenes y los caminos de Dios. Little by little, Solomon backslid away from God. Poco a poco Salomón se fue apartando de los caminos de Dios. And so when he wrote his last book of the Bible, the book of Ecclesiastes, Así que cuando escribió el último libro que él escribió, el libro de la Biblia, el libro de Eclesiastés, let's read his introduction in chapter 1, verse 1. leamos la introducción en Eclesiastés 1:1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Yes, yes, yes. And so here in his last writing is an elderly man. Esto fue lo último que él escribió siendo ya un hombre mayor. Solomon introduces himself as the preacher, the teacher, Salomón se presenta a sí mismo como el predicador and also the king. y también se presenta como el rey. Now, most people would put their title of king before preacher. Ahora, la mayoría de las personas dirían antes que son reyes, antes de decir que son predicadores. But near the end of his life, Solomon saw what was really of lasting importance was that he was called to be a preacher, not just a king. Pero no fue sino hasta el fin de su vida que Salomón se dio cuenta de que el llamado principal en su vida era ser un predicador antes que ser un rey. And what did he preach as an old backslidden king? ¿Y qué fue lo que él predicó siendo ya un rey viejo y descarriado? Let's read verse 2. Leamos el versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. His whole book is sharing that life is vain and useless and without purpose. Todo este libro se trata acerca de cuán inútil es la vida y cuán vanidoso es vivir. Now that is not what he preached before. Eso no es lo que él había predicado antes. In Proverbs 4:14 he said, "The path of the just shines brighter and brighter until the fullness of day." Porque en Proverbios 4:12 él había escrito que la senda del justo brilla cada vez más. But he was not following the path of the just. Sin embargo, él no estaba siguiendo la senda del justo. His pathway had led him to darkness. El camino la senda que él estaba caminando y siguiendo, lo estaba llevando a la oscuridad. And so he preached, life is empty, life is worthless and without purpose. Por lo tanto, el predicador, la vida es vacía, la vida no tiene sentido, todo es vanidad. And what he preached is true if you are a backslider like Solomon. Y esto que él está predicando es cierto si la persona está descarriándose como él se estaba descarriando. Entonces esto se cumple. A preacher or teacher that starts to disobey the word of God will find their life becoming filled with emptiness. Un predicador, un maestro que se empieza a apartar del camino de Dios va a experimentar una vida vacía y sin sentido. That the things of this world cannot fill the emptiness in our heart, which only God can fill. Porque las cosas de este mundo no pueden llenar un corazón vacío como lo puede llenar Dios mismo. And although Solomon became the richest man in the world, Y aunque Salomón se convirtió en el hombre más rico del mundo and the wisest man in the world, y el hombre más sabio del mundo, he became a great songwriter. él también se convirtió en alguien que escribió muchas canciones. The Bible says he wrote 1,005 songs. La Biblia dice que escribió 1005 cantos. He became the most famous man in the world. Se volvió el hombre más famoso del mundo. The kings and queens came to see his great kingdom and hear his wisdom. Los reyes y reinas de la tierra llegaban a verlo para escuchar su sabiduría. He had the most worldly pleasure. Él experimentó los mayores placeres mundanos. He had the most women. Tuvo la mayor cantidad de mujeres He was a great church builder, built the greatest church the world had ever seen, y construyó la mayor iglesia que el mundo jamás había visto, the Temple of Solomon. el Templo de Salomón. And with all of these great accomplishments at the end of his life, he felt empty and barren. Y después de haber alcanzado todas estas cosas durante su vida, al final de su vida él se siente vacío. Because he did not become a doer of the word. He was only a hearer.
porque él no se convirtió en un hacedor de la palabra, él simplemente la escuchó. He was a preacher that did not follow what he had preached. Él era un predicador que no había obedecido lo que él mismo había predicado. And so he ended up with great emptiness in his life. Así que él terminó con una vida completamente vacía. And when we read the book of Ecclesiastes, Y cuando leemos el libro de Eclesiastés, we have to understand it's the testimony of a man who backslid. debemos entender que es el testimonio de un descarriado. He had become one of the greatest preachers in the world. Que él se había convertido en uno de los mayores predicadores del mundo. He wrote books of the Bible, Él escribió libros que están en la Biblia, but he ended up saying life is empty and without purpose. pero terminó diciendo la vida es vacía y no tiene propósito. But as he wrote the book of Ecclesiastes as an old backslidden king, Pero cuando él escribió el libro de Eclesiastés siendo ya un rey descarriado y viejo, it seems that he was trying to get back to God. parece que él estaba tratando de regresar con Dios. He was telling about the emptiness of a life just lived for worldly pleasure. Él estaba contando acerca de cuán vacía es una vida que se vive solamente para satisfacer los deseos del mundo. And his book is a warning for the rest of mankind. Y este libro es una advertencia para toda la humanidad. Solomon was the richest, the greatest, the most powerful, the most women, but it all led to emptiness. Porque Salomón era el hombre más rico, el más poderoso, el más sabio, el que tenía más mujeres. Pero ¿cómo terminó? Terminó completamente vacío. And so Solomon did not just want to be the great king, he wanted to again be the preacher. Por lo tanto, Salomón ya no quería tanto ser el gran rey, él quería ser el gran predicador. The preacher that in his last writing, his testimony that he would say is, don't follow my pathway. Un predicador que en su último testimonio lo que escribe es todo lo que él hizo mal y advierte, no sigan mi camino. Don't become a preacher like me. No se conviertan ustedes en un predicador como los fui yo. So, as he was trying to convey that message at the end of his book, Así que al final de su libro, donde él está tratando de transmitir ese mensaje, he wrote in Ecclesiastes 11, verse 9, near the end of the book, él escribió en Eclesiastés 11:9, ya terminando el libro: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. he said, young man, go ahead and follow the ways, your own selfish ways. Les dice, jovencito, ve y sigue tu propio corazón y tus deseos. Do what you want with your life. Haz lo que quieras con tu vida. But remember, God is going to judge you for your sins. Pero recuerda que Dios te va a juzgar por tus pecados. And so in the last chapter, he says, so remember God when you are young. Así que en el último capítulo él dice, entonces acuérdate de Jehová cuando eres joven, Before you reap a painful suffering for having lived a life of sin like me. antes de que tengas que cosechar el dolor de haber vivido una vida de pecado como lo tuve que hacer yo. And so in chapter 12, verse 1, Así que en el capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. remember from when you're young about your Creator and follow Him. Desde que eres joven, acuérdate de tu Creador y sigue a tu Creador. Don't ignore Him and forget Him until you are old and suffering for your sins. No lo ignores, no te olvides de Él y te acuerdes de Él ya cuando eres viejo y estás lleno de pecado. Because then Solomon gives a list of the difficulties that can come on someone who has lived a life of sin. Porque después Salomón hace una lista de todas las dificultades que puede experimentar una persona que ha estado viviendo toda su vida en pecado. In verse 2, he talks about how the sun and the moon and stars will grow dark.
En el versículo 2 dice como el sol y la luna y las estrellas se van a oscurecer. He's saying that you can grow blind as you grow old. Dice allí que puedes quedarte ciego al envejecer. In verse 4, he says, all the daughters of music are brought low. En el versículo 4 dice que todas las hijas del canto serán abatidas. That's speaking about how you can start to lose your hearing. Esto habla de perder la audición. And he talks about how a person's body can start to come under great suffering and difficulty when they're older. Y habla también de cómo el cuerpo de una persona al envejecer experimenta muchas dificultades y dolores. But what he is speaking of here is not just for anyone, he is giving a personal testimony. Pero lo que él está diciendo aquí no se está refiriendo a alguien más. Él está dando su propio testimonio personal. Because they had no modern medicine back in the days of Solomon. Porque en los días de Salomón no tenían medicina moderna. And in those centuries, sexually transmitted diseases would lead people to blindness and deafness. Y en esa época las enfermedades de transmisión sexual producían en las personas ceguera y sordera. So when he was saying, follow God from when you're young, don't forget him until you're old and suffering for your sin. Así que por eso les está diciendo, sigue al Señor mientras eres joven, para que cuando seas viejo no te olvides de Él. Solomon was giving himself as an example. Salomón se estaba poniendo él mismo como ejemplo. And yet, at the end of his life, he had enough, he turned back to God enough to warn all those that would follow after him. Al final de su vida, él pudo volverse al Señor para poder advertirle a otras personas que no hicieran lo que él había hecho. Don't be a preacher that starts to ignore God's laws. No seas un predicador que comienza a ignorar las leyes de Dios. But at the very end of the book, in the last two verses we read, Al final del libro, los últimos dos versículos, Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Solomon the preacher had one last message. Salomón, el predicador, tenía un último mensaje, As he was dying relatively young, porque él murió relativamente joven, suffering for his sins. sufriendo a causa de sus pecados. He said, fear God and keep his commandments. Él dice allí, teme a Dios y guarda sus mandamientos, This is everything that we should do, porque esto es lo que debemos hacer, for God will judge everything. porque Dios va a juzgarlo todo. Now, that was the brightest light that Solomon could crawl back to from his backslidden years. Y esta fue la luz más brillante que Salomón pudo obtener al final de su vida descarriada. He was not fully restored from his sins. Él no fue completamente restaurado por sus pecados. No, in Psalm 51 verse 12, his father David's prayer was, restore to me the joy of my salvation. No, vemos en el Salmo 51:5 que David, su padre, él sí le pidió al Señor que restaurara la salvación en él. But Solomon never had his joy restored. Pero a Salomón nunca le fue restaurado ese gozo de la salvación. He wrote, vanity of vanity, life is empty and full of burdens and suffering. Él escribió, vanidad de vanidades, la vida es vacía y llena de sufrimientos. He could preach and say, don't be like me, follow God through all your life. Él pudo predicar, no sean como yo, sigan a Dios y no sigan sus deseos. But his best advice at the end was, fear God and obey him. Pero el mejor consejo que él pudo dar al final fue, teme a Dios y síguelo. And that is not the full bright light of God. Y guarda sus mandamientos. Y esa no era la luz más brillante que tenía Dios para él. Because in the bright light of God, we are to love the Lord with all our heart, soul, and mind, not just fear him.
porque la luz plena de Dios nos manda a amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas, y no solo temer a Dios. And so Solomon's life is a warning for everyone that will be a preacher and teacher. Así que la vida de Salomón es una advertencia para todas las personas que van a ser predicadores o maestros. He was not like his father, King David, Él no fue como su padre, el rey David, because David was a man that had great joy in his life. porque David fue un hombre que tuvo gran gozo en su vida. Let's read what he wrote in Psalm chapter 40. Leamos lo que escribió en el Salmo 40. In chapter 40, let's read verse 6 through 8. Salmos 40 del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. David didn't just preach, fear God and obey him. David no predicó únicamente, teme a Dios y obedécele. David's personal testimony, I delight to do your will, oh my God. El testimonio personal de David fue, Dios mío, yo me he deleitado, me ha agradado hacer tu voluntad, Your law is written in my heart. porque tu ley está escrita en mi corazón. And it's true that David also had some great faults and great failures. Y es cierto, David cometió muchas faltas y cometió muchos pecados. But unlike his son, he soon repented. Pero a diferencia de su hijo, él rápidamente se arrepintió. He diligently sought for God's cleansing and restoration. Diligentemente él buscó la limpieza y la restauración de Dios, As we can read in Psalm 51. como podemos leer en el Salmo 51. And he ended up gaining a full restoration. Y él terminó recibiendo una restauración plena, David. So let's read the last words of David in 2 Samuel chapter 23. Leamos las últimas palabras de David en 2 de Samuel capítulo 23, 2 Samuel 23 verse 1 and 2. versículos 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. The last words of Solomon were, vanity of vanity. Everything is worthless and empty. Las últimas palabras de Salomón fueron vanidad de vanidades, todo es vacío y sin sentido. Don't forget God like I did. No te olvides de Dios como yo me he olvidado de Él. Solomon ended his life with great sorrow, although he was a great preacher. Salomón terminó su vida con un gran dolor, aunque fue un gran predicador. But David was a great preacher also. Pero David también fue un gran predicador. And at the end of his life, he was prophesying the word of God with such joy. Y al final de su vida, él estaba profetizando la palabra de Dios con gran gozo. He was anointed of God. Él fue ungido por Dios. He was the sweet psalmist of Israel. Él fue el dulce cantor de Israel. He was a man raised up on high. Él fue el varón que fue exaltado a lo alto. And he ended his life with great joy in declaring the word of God. Y terminó su vida con un gran gozo, declarando la palabra de Dios. Now let's read what our Lord Jesus taught about this. Ahora leamos qué fue lo que el Señor Jesús enseñó acerca de esto. Let's read in Matthew chapter 5 Vamos a Mateo 5, and verse 19. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesus said that those that teach God's commandments can either be among the greatest or the least in the kingdom of heaven. Jesús enseñó
que los que enseñan los mandamientos de Dios pueden ser o los más grandes o los más pequeños en el reino de Dios. Do you feel that you will become a teacher or preacher of God's word? ¿Sientes tú que puedes convertirte en un predicador o en un maestro de la palabra de Dios? Amen? Amén, sí. Then you can qualify to become one of the greatest in the kingdom of heaven for all Entonces, eternity. puedes calificar para ser de los mayores en el reino de Dios por toda la eternidad. But if we do not obey everything that we preach or preach wrong things, we can be among the least in the coming kingdom of God. Pero si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios o enseñamos cosas equivocadas, entonces podemos llegar a ser de los más pequeños en el reino eterno de It Dios. depends upon our preparations. Y todo esto va a depender de nuestra preparación. Ezra in Ezra 7:10 first prepared his heart En Esdras 7:10 vemos que Esdras primero preparó su corazón so that he sought and studied the law, the word of God, para inquirir y para estudiar la ley de Jehová, so that he would practice and obey the word of God. para que él pudiera practicar y obedecer la palabra de Dios. And step number 4, also teach it to others. Y el paso número 4 en Esdras 7:10 fue para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. So Jesus said we have to teach what is true and we have to practice what we preach. Así que Jesús dijo, debemos enseñar, pero también debemos practicar lo que enseñamos. That is what Ezra did. Y eso fue lo que Esdras hizo. This is how he prepared his life for great success. Fue de esta manera que Esdras preparó su vida para tener un gran éxito. In his day, he was such a trusted teacher of God's law that the king gave him authority to set up judges over many nations. Durante su tiempo, Esdras fue considerado un hombre de tal integridad que el rey lo comisionó para nombrar gobernadores en la tierra, That the laws of God would be taught properly to the nations. para que la ley de Jehová fuera enseñada en una manera adecuada en las naciones. And history records that Ezra wrote at least 75 chapters of the Bible. Y la historia nos enseña que Esdras escribió por lo menos 75 capítulos de la palabra de Dios. His own book is rather small and often forgotten by students. Su pequeño libro es chiquito y a menudo a los estudiantes se les olvida, But Jewish history unanimously says that Ezra also wrote the books of 1st and 2nd Chronicles. pero los judíos enseñan que Esdras también escribió el primero y el segundo libro de Crónicas. And there is also strong evidence that he arranged the book of Nehemiah into its final form. Y también hay suficiente evidencia que demuestra que él compiló y ordenó el libro de Nehemías. He probably took the diary or journal of Nehemiah and organized it into its final form. Puede ser que él haya agarrado el diario de Nehemías y lo haya ordenado para que tuviese su forma final. So Ezra wrote between 75 to 87 chapters of the Bible. Así que Esdras escribió entre 75 y 87 capítulos de la Biblia. Moses wrote the most chapters in the Bible. Moisés fue el que escribió más capítulos en la Biblia. The Apostle Paul was number 2. El número 2 fue el apóstol Pablo. And David and Ezra were just about tied for 3rd and 4th place. Y Esdras y Nehemías casi empataron por el tercer y cuarto lugar. Perdón, David y Esdras casi empataron por el tercer y cuarto lugar. Ezra was one of the top 4 writers of the Bible. Esdras fue uno de los primeros 4 escritores de la Biblia, que más escribió de la Biblia. And Jewish history also records that he organized the team that organized the Old Testament into its final form. Y la historia judía dice también que él formó parte del equipo que organizó los libros de la historia judía. Now, maybe we don't think a lot about Ezra
because he has a little book hidden away in the Old Testament. Puede ser que nosotros no nos acordemos de Esdras porque él tiene este pequeño libro que está ahí escondido en la Biblia. But he helped organize all of the Old Testament. Pero él fue el que ayudó a organizar, el que poner el orden en todos los libros del Antiguo Testamento. He was one of the 4 top writers of the entire Bible. Él fue uno de los 4 principales escritores de toda la Biblia. He will be one of the greatest in heaven forever, Él va a ser de los más grandes en el cielo por toda la eternidad. even if we don't usually think of him as one of the greatest of the men of God in world history. Aunque nosotros no lo consideremos a él como uno de los más grandes hombres de Dios en la historia. Jesus said the one that teaches and does the word of God will become one of the great in the Porque kingdom of heaven. Jesús dijo que el que escucha y enseña y vive y obedece la palabra de Dios va a ser de los más grandes en el cielo. Ezra will be in one of those great positions of honor with David and Moses and Paul. Y Esdras va a tener una de esas posiciones de más alto honor junto con David y con Moisés y con Pablo. But there are others who have been great preachers on earth that will have one of the least positions in God's eternal kingdom. Pero hay otros que han sido grandes predicadores aquí en la tierra, pero que van a tener de esas posiciones más bajas, de menos nivel en el reino de Dios eterno. Solomon was the greatest preacher of his day, but he ended his life in great shame and reproach. Salomón fue uno de los mayores predicadores en su tiempo, pero terminó su vida avergonzado. And he will be one of the least in the kingdom of heaven. Por lo tanto, va a ser de los más pequeños en el reino de los cielos. There is also the testimony of a man famous in church history named Thomas Aquinas. También hay un hombre en la historia de la iglesia muy famoso que se llama Tomás de Aquino. Thomas Aquinas was a brilliant theologian back in the Middle Ages. Tomás Aquino fue un gran teólogo en la Edad Media And he started a movement called scholasticism. y él comenzó un movimiento que se llamaba el escolasticismo, ¿sí? Or that founded the Dominican movement in the Roman Catholic Church. Fue el que fundó el movimiento de los dominicos en la Iglesia Católica Romana. Okay? Thomas Aquinas was the man that started the Dominican order. Sí, Tomás de Aquino fue el que fundó, el que comenzó la orden de los dominicos. He used his brilliant intelligence to combine Bible study with Greek philosophy. Él usó todo su intelecto para combinar la palabra de Dios con el intelecto griego, So that people of worldly wisdom could also admire mixing the Bible in with worldly wisdom. para que las personas con una gran sabiduría del mundo pudieran combinar y apreciar la palabra de Dios juntándola con el conocimiento intelectual griego. He became the most famous teacher and preacher of his generation. Y se convirtió en el predicador y maestro más famoso de su tiempo. Still famous today. Aún es famoso hoy. Have any of you heard of the Dominicans? ¿Alguien ha escuchado acerca de esta orden de sacerdotes, los dominicos? Are there any Dominican universities here in Guatemala City? ¿Hay universidades de los dominicos aquí en Guatemala? No. No? No, Okay. no Okay. tenemos universidades. We No. we have a number in the Philippines. En las Filipinas sí hay varias universidades They're all fundadas over the- por ellos They're all over the world. y están por todo el mundo. Colleges, universities started from the teaching of Thomas Aquinas. Muchas universidades fueron fundadas por las enseñanzas de Tomás de Aquino. But history records that when he was dying on his deathbed, Pero la historia registra que cuando él estaba en su lecho de muerte, his disciples gathered around him, wanting to hear his last words. sus discípulos se reunieron a su alrededor para escuchar sus últimas palabras. What would be the final great wisdom he would speak as he was departing to his heavenly reward? ¿Cuáles iban a ser sus
palabras más sabias que les iba a transmitir antes de partir a su hogar celestial. And they recorded that as he grew weak, he laid back on his bed and seemed to be dead. Y está escrito que antes de morir se iba debilitando y entonces estaba en su cama, parecía muerto. But all of a sudden, he rose up from his bed and spoke. Pero repentinamente se levantó de la cama And he y se puso a hablar. And he said, I have seen the Lord. Y dijo, he visto al Señor. And all of my books and writings are but wood, hay, and stubble. Pero todos los libros y todo lo que yo he escrito es simplemente heno y hojarasca. And then he fell back on his bed dead. Y entonces volvió a caer a su cama y en esa ocasión sí se murió. Now he was referring to what the Apostle Paul taught us in 1 Corinthians chapter 3. Y él se estaba refiriendo a lo que a lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 3. That we need to be careful that our works will have eternal value like gold, silver, and precious stones. Que debemos ser cuidadosos de que todo lo que construyamos en nuestra vida tenga un valor eterno como el oro y las piedras preciosas. Because if our works are carnal and worldly, they will only be like wood, hay, and stubble that will be burned up at the judgment of Christ. Porque si nuestra obra es solamente carnal, entonces va a ser como madera, heno y hojarasca que va a perecer. And so he was privileged at the end of his life to see how much he had failed with his great wisdom and teaching. Así que él tuvo el privilegio al final de su vida de ver que todo lo que él había hecho, que había escrito, que había enseñado, era simplemente madera, heno y hojarasca. That he could give one last warning to his disciples. Sin embargo, tuvo la opción de advertirle a sus discípulos antes de morir. But they rejected his last warning as being a man who was crazy as he died. Pero ellos rechazaron esta advertencia porque dijeron, no, lo que pasa es que ya estaba fuera de sí antes de morir, no sabía lo que decía. And they carried on his work that mixed worldly wisdom with Bible teaching. Y entonces ellos continuaron con sus enseñanzas, que eran una mezcla de sabiduría humana con las palabras de la Biblia. That is still bearing mixed fruit in dozens of the greatest universities of the world. Y estas enseñanzas siguen dando ese fruto de mezcla en muchas universidades alrededor del mundo. But we want to be those that will be able to enter heaven with the greatest of rewards. Pero nosotros queremos entrar al cielo con la mayor recompensa, el mejor galardón. People have had visions of going up to heaven Hay personas que han tenido visiones de ir al cielo and seeing the great preachers of past generations, y han visto a grandes predicadores de generaciones pasadas of seeing John Wesley, the famous preacher who started the Methodist movement, y han visto a John Wesley, el que comenzó los metodistas, one of the greatest preachers of his day. uno de los mayores predicadores de su época. And they have seen that he still has times when he is preaching with great joy in heaven. Y han visto cómo él en el cielo se deleita predicando a otras personas. That missionaries are still teaching those that they taught on earth. They are still leading them into higher places in the eternal kingdom of God. Y han visto a misioneros que aún en el cielo siguen invirtiendo y siguen sembrando en aquellas personas en las que ellos sembraron mientras estaban aquí en la tierra. That righteous pastors that taught the people of God on earth will still be teaching many of the same people in eternity to come. Y a pastores justos, piadosos, que así como fueron fieles enseñando aquí en la tierra y pastoreando aquí, siguen haciendo lo mismo en el cielo. And so as we prepare to become excellent teachers and preachers, Así que conforme nos preparemos para ser maestros o predicadores de excelencia, it is not just that we will be able to gather some people for a few short years in this lifetime. no se trata de simplemente reunir un puñado de personas
en esta vida mientras estemos aquí en esta tierra, but our preparations to become teachers of God's word will have eternal results. sino que esta preparación que tengamos para ser predicadores y maestros es una preparación que nos llevará y que continuará en la eternidad. Let's read again the words of our Lord Jesus in Matthew chapter 5, verse 19. Leamos nuevamente las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hallelujah. Amén. We want to be some of the greatest in heaven. Amen. Queremos ser llamados grandes en el reino de los cielos. Amén. You can qualify through your life and ministry. Y tú puedes calificar por medio de tu vida y de tu ministerio. It doesn't matter if we're famous in this lifetime. No importa si somos famosos durante esta vida. The only thing of great importance is how we are preparing for the millions of years to come. Lo que sí es importante es cómo nos estamos preparando para los millones de años que tenemos por delante. But if we correctly prepare, Y si nos preparamos correctamente, above all, we seek to prepare our heart to be pure. y por sobre todas las cosas preparamos nuestro corazón para que sea puro. And with that pure heart, we diligently study to come to know God's word in a clearer and clearer way. Y con ese corazón puro, diligentemente estudiamos para conocer la palabra de Dios cada vez más. If we will practice what we have learned before we preach it, Y si practicamos lo que hemos aprendido antes de predicarlo, then we can follow the pathway of Ezra and other great teachers and preachers. entonces vamos a poder seguir la senda de Esdras y de todos esos grandes maestros de la palabra, To, yes, be fruitful in our earthly life and ministry, para que seamos fructíferos, sí, durante nuestra vida terrenal, but even more importantly, to prepare ourselves for much greater things for the millions of years to come. pero más importante aún que estemos preparados para ser fieles en todos los años que vienen en la eternidad. Hallelujah! Aleluya. So let's stand and let's pray. Así que pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Let's all lift our hearts and voices. Levantemos nuestro corazón y levantemos nuestra voz. Heavenly Father, Padre Celestial, we offer our lives to you. te ofrecemos nuestra vida Lord, we thank you for the great privilege of being a messenger of your words. y te damos gracias por el gran privilegio de ser mensajeros de tu palabra. Lord, we want to bring your truth to a lost and dying world. Señor, queremos llevar tu verdad a este mundo perdido que está muriendo. And Lord, that you'll prepare us to be ambassadors of the kingdom of heaven. Señor, prepáranos para que seamos buenos embajadores del reino de los cielos. Help us, Lord, to always keep in the highest priority of our life, that we are to keep the right preparations and foundations. Ayúdanos, Señor, para que una de las mayores prioridades en nuestra vida sea guardar tus preceptos y tu fundamento. For Lord, we do not want to end our life with great sorrow and misgivings. Porque no queremos terminar nuestra vida con gran pesar y dolor. We don't want to be sad because of missed opportunities to serve you. No queremos estar tristes porque nos hemos perdido de oportunidades para servirte. But Lord, we want to be those at the end of our life that will be ready with great rejoicing to cross the finish line and enter heaven. Señor, queremos que al final de nuestra vida podamos terminar con gozo y llegar a la meta. That we will be able to testify like Paul, Para que podamos testificar igual que Pablo, that we have fought a good fight. que hemos peleado la buena batalla, We have finished a good race. que hemos terminado la carrera We have kept the faith. y que hemos guardado la fe And that there will be crowns awaiting each of us. y que habrá una corona esperándonos. Prepare us, Lord God. Prepáranos, Señor. And may we also then in turn help prepare many others. Y
también permite que nosotros ayudemos a que otros se preparen. Amen. Amén.